bien? Vamos a ir entonces a la palabra del Señor. Vaya conmigo a Lucas capítulo 2. Todavía no soltamos la revelación de Simeón. Así que vaya conmigo a Lucas capítulo 2, verso 25. ¿Están contentos? Qué bueno, alégrese. Hay un hermoso predicador que partió a los brazos del Señor, llamado Gigi Ávila, que decía: sonríe, que Jesús te ama. Qué hermoso, hermanos. Hay una esperanza tan grande, podemos sonreír independiente de lo que podamos vivir. El apóstol Santiago, un apóstol fuera de serie, lo hablábamos hace días atrás, decía que teníamos que tener por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. Eso no es fácil, eso suena bien, lo podemos escribir, leer, pero no es fácil, pero debemos hacerlo porque detrás de aquella prueba la Biblia dice que hay porque la prueba produce paciencia y la paciencia, completando su obra o siendo perfeccionada, tendrá su obra completa para que nada os falte. Vamos entonces, Lucas capítulo 2, verso 25. Estamos en la gloriosa revelación de Jesucristo y ya llegamos al mensaje número 10. Así que vamos, Lucas 2, verso 25. Dice: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Qué esperaba Simeón? Esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Qué hermoso. Antes que se vaya a cerrar su celular, sentarse, apagarlo, envíele un buen mensaje a alguien que tenga ahí, amigos, conocidos, que estamos transmitiendo en vivo. Y ahora puede tomar asiento. Esta es la hermosa palabra del Señor. Bien, establecimos o debemos establecer que, y lo hemos predicado ya, que recibir algo de Dios no significa conocer a Dios. ¿Está de acuerdo conmigo en eso? Que hay personas que reciben, y vimos a través de la historia, de la escritura, que hay personas que reciben cosas de Dios, milagros de Dios, favores de Dios, pero no significa que le han conocido. A un ciego le dijeron: dinos quién te sanó. Él dijo: yo no sé, solo me abrieron los ojos. A un paralítico le dijeron: dinos cómo fuiste sanado. Y él dijo: no sé, ni siquiera sé cómo se llama, parece que se llama Jesús. Por lo tanto, el principio es conocer. Escuche bien, recibir un milagro del Señor no significa conocer al Señor. Hay muchas personas detrás de lo que Dios tiene, pero no le importa quién es Dios, no le interesa. Lo más importante no es recibir el favor de Dios, sino es conocer a Dios y recibir la revelación de Jesucristo. Tampoco conocer las historias de Jesús nos dan acceso a una revelación. O sea, conocer una revelación es mucho más allá de conocer solamente una historia. Muchas personas conocen historia de hecho. Usted conoce que en Semana Santa o en Navidad, en algunas fechas especiales, se pasan películas que la gente conoce de memoria. Pero eso no garantiza tener una revelación de Cristo. La gente conoce las historias, pero sus vidas no son transformadas. Entonces, una de las señales de la verdadera transformación, escuche bien, una de las señales de que no es solo información, es que hay una vida que ha sido transformada. Una cosa es conocer la historia y orar por la historia, y otra cosa es que mi vida sea transformada. Por lo tanto, una señal de que yo he recibido una revelación es que hay algo en mi vida que ha sido transformado. O sea, yo puedo decir que yo recibí una revelación en la medida que pueda exhibir una transformación. Sin eso, solamente hay conocimiento, sabemos que
como dijo Nicodemo, como dijo Marta, sabemos que eso la gente lo dice, sabemos. De hecho, cuando se trata de Dios, todos saben. Todos pueden dar una opinión de Dios. Usted va con hasta un ateo le puede hablar de Dios. Es impresionante, usted habla de Dios y todas las religiones hablan de Él. Usted va a cualquier lugar y le pregunta algo de Dios y todos saben y pueden dar una opinión. Pero decir que Él ha sido revelado es la evidencia de una verdadera transformación. Es que usted no tiene que decirlo, es que es tan evidente. Es que uno no tiene ni siquiera que decirlo. Hay algo que la gente nota que hay distinto en nosotros. Y cada vez que Él se va revelando a nuestra vida, entonces va transformando áreas. Por eso cada vez que yo recibo una revelación en algún área, esa área lleva a una transformación. Y escuche bien, un cambio es reversible, una transformación es irreversible. No hay vuelta atrás. Usted no puede decir, no, es que yo fui transformado, pero ahora me volví a transformar. No se puede. La transformación es un cambio irreversible. No hay vuelta atrás. Se transformó y ya no hay vuelta atrás. Un cambio no. Usted puede tomar este vaso y ponerlo allá, luego yo lo voy a cambiar acá, yo luego lo cambio para allá. Entonces eso es cambio, es mover cosas. Y mucha gente piensa que eso es suficiente. No, la transformación es agarrar este vaso, quebrarlo, hacerlo desaparecer. Ya no hay vuelta atrás. Eso es lo que hace la revelación. Te posiciona en un lugar donde ya no hay vuelta atrás. Eso es verdadera revelación. El apóstol Pablo, cuando recibió la revelación de Cristo, ya no había vuelta atrás. Una vez que se le reveló Cristo, ya no hay vuelta atrás. Por eso la gente lo que hace es cambiar. ¿Se da cuenta usted que la gente cambia? La gente antes que a veces dice, no, ahora yo he cambiado. No sirve. Usted necesita ser transformado, porque solo la transformación es irreversible. Cualquier cambio que podamos hacer lo podemos volver a su estado original, pero cuando algo es transformado ya no hay vuelta atrás. Por eso nosotros no tenemos vuelta atrás. Los que hemos sido transformados ya no hay vuelta atrás. No podemos volver atrás. ¿Cómo vamos a volver atrás? Habiendo conocido una gracia tan grande, un favor tan grande, la luz nos iluminó. Ha probado usted lo mejor. ¿Cómo va a volver a lo peor? Por eso se sabe cuando alguien fue transformado, porque puede resistir cualquier cosa y no hay vuelta atrás. No importa lo que venga, usted sabe que ya no hay vuelta atrás. Usted no puede retroceder. Por eso la Biblia dice, el que toma el arado. O sea, usted ya va hacia adelante, no importa lo que. No quiere decir que no vengan problemas, pruebas, dificultades. Eso, hermanos, pasa a un segundo plano. ¿Qué sentido? Yo no puedo decir, hermano, no importa, usted tiene que seguir. No, es que usted cuando fue transformado, es como Job diciendo, aunque él me matara, en él esperaré. No importa lo que pase. Me dice amén a eso. En lo que Jesús dijo hay mucha luz. En lo que Jesús hizo hay mucha revelación. Aún en el silencio de Jesús hay mucha luz. Escuche bien, no debemos olvidar que de las cosas más importantes es que la revelación viene a nuestro espíritu, pero transforma nuestra mente y nuestros pensamientos. ¿Por qué esto es importante? Porque los pensamientos son los que gobiernan la vida. Si entonces yo cambio mi manera de pensar, yo cambiaré mi manera de vivir. O la única forma de cambiar la manera en que se vive es cambiando la manera en que se piensa. No hay otra forma. No hay otra forma, porque los pensamientos gobiernan la vida. Así como usted piensa, así es usted. Usted me muestra lo que piensa por medio de lo que hace. Todo lo que usted hace manifiesta lo que usted piensa. Por lo tanto, en la medida que usted cambie sus pensamientos, entonces usted cambiará su vida. Y eso es por la revelación de la palabra. Por eso el arrepentimiento no es solo sentir dolor. El arrepentimiento no es solo llorar y llorar porque le fallé a Dios. El arrepentimiento es un cambio de mente. Por eso si el odre no cambia, el vino no cambia. Porque el Señor dice que no se puede echar un vino nuevo, una revelación nueva en un odre viejo. Porque el Señor no anda perdiendo. El Señor dijo, no voy a perder el vino. Por lo tanto, la única forma de recibir un vino nuevo es en un odre nuevo. Odre, los pensamientos. Job, escuche bien, en 42, cambia completamente su vida. Yo se lo he dicho un par de veces, pero déjeme leérselo. Dice, conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que de ti se esconda. Yo hablaba lo que no entendía,
cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Por eso es importante, paréntesis, lo hablábamos en la escuela de predicadores, poner atención en las cosas que dice Job antes de esto, porque él hablaba cosas que él no entendía. Cerró paréntesis. Dice cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Por qué? Él dice ahora que yo conozco, me arrepiento. Porque no puede haber arrepentimiento sin revelación. Por eso usted va a notar mucha gente diciendo, no, yo te pido perdón. La gente a veces pasa llorando adelante diciendo, Señor, pero es solamente una emoción. No es eso. El arrepentimiento es un cambio total de mente y eso afecta completamente la conducta de la persona. Por eso Job dice, ahora te conozco. Y el conocerlo llevó al arrepentimiento en polvo y ceniza. El entendimiento entonces nos lleva al arrepentimiento. Cuando estamos en ignorancia o en tinieblas, como hemos hablado anteriormente, nos lleva la ignorancia o las tinieblas, nos llevan a creer lo que no somos, a ver las cosas humanamente, nos lleva a la arrogancia. Usted va a ver a un hombre arrogante cuando hay tinieblas en su mente. Porque cuando usted sabe quién es Cristo, usted también sabe quién es usted. Y no lo lleva a la conmiseración, no lo lleva a un concepto equivocado de usted, lo lleva al lugar. Por eso el apóstol dice, ninguno tenga más alto concepto del que deba tener. Cuando usted conoce quién es Cristo, usted no puede ser arrogante. Cuando usted conoce quién es Cristo, usted no puede ser altivo. La altivez muestra la falta de revelación que tiene la gente. Por eso cuando hay alguien altivo, arrogante, personas que miran en menos a otras, entonces Cristo no le ha sido revelado. Y no importa si es pastor, si es obispo, si es apóstol, si es profeta, si es un anciano de la iglesia, si tiene altivez en su corazón, le falta la revelación de Cristo. Porque la revelación nos posiciona en el lugar correcto y no es la de la altivez, es de la humildad, de saber cuál es nuestra posición en Cristo. Y si no, pregúntenle a Isaías. Él creía que él lo conocía todo y podía apuntar con los dedos, hasta que en el capítulo 6 de Isaías él ve a Cristo, se le revela algo y ahora él dice, ay Señor, dice que soy hombre pecador, que habito en un lugar, en un pueblo de labios inmundos. Ay de mí, dice él. Porque antes del capítulo 6 él tenía un lugar hasta que Dios y Cristo le fue revelado. Y ahora él toma su lugar y dice, la verdad es que yo habito, yo soy uno más. Ahora ya no apunto hacia allá, sino apunto hacia acá. Yo necesito, ay de mí que soy un hombre pecador. Porque cuando Cristo es revelado, entonces nuestra verdadera naturaleza también es revelada. Pregúntele a David. Un rey que mandaba a matar, un rey que tomaba a una mujer equivocada, hasta que le fue revelado por medio del profeta Natán cuál era su verdadera condición. Ese día él se arrepintió. ¿Por qué? Porque la revelación, escuche bien, trae arrepentimiento y muestra la verdadera condición del hombre. Pregúntele a Saulo, que perseguía y asolaba las iglesias de Cristo. Cuando se le reveló Cristo, él supo su verdadera condición. Él estaba equivocado al lugar donde él estaba yendo, pero no había forma de hacerlo entender. Estaba enceguecido hasta que Cristo le fue revelado. Pregúntele a Elías cuando llegó a Oreb, pensando que era el último que quedaba, que era el profeta, y el Señor le dijo, no te la vayas a creer, todavía tengo 7,000 que no andan arrancando como tú, que no han doblado sus rodillas como tú las doblaste. Tú eres un profeta, yo te elegí, no tengo un plan B, pero quiero que sepas que hay 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas frente a las dificultades. O sea, cuando tenemos un encuentro con Cristo, sabemos y conocemos nuestra verdadera identidad delante de Él. Es importante conocer estas cosas, porque cuando nuestro gobierno, nuestro pensamiento gobierna, escuche bien, toda nuestra cosmovisión existente, todos nuestros pensamientos gobiernan hasta que Cristo es revelado. Todo gobierno natural gobernará nuestra mente hasta que lo sobrenatural sea revelado. Escuche bien esto, porque nosotros peleamos, sufrimos con aquellas cosas que dominan nuestra mente. Peleamos con esas cosas, las creemos hasta que alguna revelación de Cristo alcanza nuestra vida. Ese día todo es transformado.
Hay miedos que dominan nuestra conducta. Personas a las cuales por alguna cosa, algún trauma, alguna mala enseñanza de pequeño, le dominó una conducta gobernada por pensamientos dominantes, trauma, cosas que los hacen decir o hacer algo. Personas que le tienen miedo a la oscuridad, personas que tienen fobias, personas que piensan que en algún momento lo bueno se va a acabar. ¿Conoce a alguien así? No, yo estoy como esperando que algo pase, porque siempre que viene algo bueno, ¿conoce gente así? Que siempre está esperando que algo malo pase cuando está viviendo algo bueno. No puede disfrutar lo bueno porque siempre está esperando que algo falle. Eso es un pensamiento dominante. Personas que siempre están en lo negativo, buscando lo malo. Personas que no pueden disfrutar ni lo bueno de Dios. Dominados por traumas. Personas que tienen pánicos. Personas que tienen trauma. Esos son pensamientos gobernantes. Y en la medida que yo cambie esos pensamientos, entonces mi conducta frente a esas mismas cosas cambiará. Escuche bien esto. Yo puedo conocer algo, saber algo, pero no hay forma de que eso sea cambiado a menos que Cristo sea revelado. Usted puede estar siendo gobernado por pensamientos de soledad hasta que Cristo se revela como su compañía. Hay personas que dicen: yo no tengo a nadie, estoy solo. Es que usted no sabe. Por eso el Señor cuando se revela aquel hombre le dice: ¿quieres ser sano? Y él dice: Señor, no tengo a quien me meta. Y aquí estoy yo. Yo me estoy revelando. Yo te puedo no meter, sino traer al agua. Escuche bien eso. Porque hay pensamientos que gobiernan nuestra mente hasta que Cristo es revelado. Usted puede pensar que está solo hasta que lee las Escrituras y el Señor se le revela como su compañía. Hasta que usted sabe que el Señor dijo: no os dejaré huérfanos. Hasta ese día todo pensamiento dominante de soledad tiene que soltarlo. Usted tiene que darle espacio a la palabra de Dios y a la revelación de Cristo por medio de la Escritura. Podemos pensar con pensamientos dominantes que no tenemos, que estamos en escasez, que vamos a morir pobres como mi papá, mi abuelo, mi tío, mi hermano, que a ellos le iba bien, pero de pronto vino una pobreza, una miseria, hasta que usted sabe quién es su padre y que la Biblia dice que él no ha visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue el pan. Hay algo que tiene que salir cuando esa palabra es revelada. Algo se tiene que soltar, los miedos se tienen que ir. Cuando Jesús habla, Él no habla para informar. Él no dijo: mi Padre sabe de qué tenéis necesidad, como un mensaje positivo. Él lo soltó como una revelación para entender que no importa la necesidad que viva hoy, mi Padre conoce quién soy. Y Él dijo: si ustedes siendo malos le quieren dar buenas cosas a su hijo, cuánto más mi Padre que es bueno. Eso le tiene que hacer clic a alguien. Usted no puede decir: Señor, no tengo, estoy mal, voy a morir, cuando usted sabe quién es su Padre. Eso tiene que soltarlo. Podemos estar sufriendo y sintiendo que todo es difícil hasta que entendemos que el Señor dijo que si sufrimos aquí, reinaremos allá. O que dice la palabra que una pequeña tribulación momentánea producirá un cada vez y más excelente peso de gloria. O hasta que se nos revela la palabra que la Biblia dice que no nos ha sobrevenido ninguna prueba. Escuche bien, ninguna prueba que no sea humana. Y termina ese verso diciendo: pero fiel es el Señor. Eso cambia todo. No importa lo que venga antes, lo que venga después. El centro de ese verso es: fiel es el Señor. Y usted puede descansar en la fidelidad del Señor, porque usted lo va a ver en el Antiguo Testamento, en la vida de Cristo, y lo va a ver en Apocalipsis revelado como el fiel. Y usted puede descansar en esa fidelidad. Y no importa lo que esté viviendo, usted puede decir: fiel es el Señor. Entonces eso se le tiene que revelar. La fidelidad del Señor. ¿Por qué tenemos tantos problemas? Porque hemos caminado con tanta gente infiel, con tanta gente que nos ha traicionado. Depositamos confianza y nos dañaron la confianza. Creímos y nos traicionamos. Tantas cosas dañaron la confianza del hombre que cuesta confiar. Pero el Señor dice: a mí no me vaya a comparar con un hombre cualquiera. A mí no me vaya a comparar con la gente que te dejó. A mí no me vaya a comparar con aquellos que te defraudaron. Yo soy fiel.
Fiel es su Señor. Aleluya. Fiel es el Señor. Pensemos nuestros pensamientos dominantes, que la vida dura hasta aquí, hasta que sabemos que el Señor ha prometido ir a preparar moradas eternas para nosotros. Una patria mejor. Que importa que gobierno esté de turno, nosotros tenemos una patria mejor. Cualquier gobierno de enfermedad puede dominar nuestra vida y traernos temor. Cuando a ti te dicen, mira, hay cáncer, hay un problema grave en tus pulmones, en tus riñones, esos pensamientos duros que vienen a nuestra mente por causa de un doctor, y respetamos a los doctores, respetamos su diagnóstico, ellos son buenos, son los escáneres, ellos nos dicen dónde está mal la cosa, las cosas que hay que mejorar, pero eso no puede dominar mi vida, porque una enfermedad no domina mis años. La Biblia dice que mis días han sido contados por Dios. Una enfermedad no puede acortar los días que el Señor ya contó. Un accidente no puede acortar los días que el Señor ya contó. Mis días están en las manos de Dios y no hay enfermedad. Y yo puedo ser dominado por un miedo. Hay gente que le tiene miedo, dice, ay, voy a ir al médico y ojalá que no diga que es cáncer. No importa si el médico dice que es cáncer. No importa si el médico dice que queda poco. No importa, porque usted está dominado por una revelación y no por un pensamiento de temor. En la revelación de Cristo nos dice que por sus llagas nosotros hemos sido sanados. Y no hay cáncer que tenga dominio, ni tenga una mayor, escuche bien, no importa lo que haya dicho el médico, cuando sus días han sido contados por Dios. Entonces cualquier gobierno mental pierde fuerza cuando yo sé en quién he creído, y que la Biblia dice que Él es poderoso para guardarnos sin caída. El gobierno entonces de mis pensamientos sobre mis conductas solo puede ser transformado por la revelación. Usted puede decir, es que toda la vida lo hice. Hay personas que tienen ese argumento mental. Algunos tienen integraciones desde pequeño. Es que de chiquitito me criaron así y yo ya no puedo cambiar, ya soy viejo. Otros dicen, es que lo hemos hecho de la misma forma siempre. Esos son pensamientos gobernantes. Hay personas que hasta creen que nunca van a cambiar. Claro, no pueden cambiar. Ellos mismos no pueden cambiar. Solo una revelación los puede transformar. Escuche bien. Si una revelación de Cristo aparece en nuestra vida, no importa cuánto tiempo un pensamiento gobernante o trauma esté habitando en mi vida, sale. Porque cuando un reino entra, otro reino tiene que salir. Cuando viene una revelación de Cristo, no importa lo que gobernó nuestra mente por años, eso tiene que soltar nuestra mente. Porque cuando un reino, un pensamiento de reino entra, un reino que gobernó tiene que salir. Escuche bien esto. Todos estos argumentos dominan mi conducta. Aún los vicios, hay un tema a nivel casi molecular, de ADN, a nivel corporal, que domina. Pero usted conoce la historia de un cojo de 38 años que estaba cojo, estaba paralítico. Él era gobernado por la invalidez. 38 años. Dígame usted, cuando usted se sienta con el pie cruzado durante mucho rato, ¿qué le pasa? Cuando usted está mucho rato con el celular aquí, ¿qué le pasa al brazo? Imagínense una persona 38 años sin poder mover sus músculos, sus tendones, sin poder caminar, sus pies, ya no había esa callosidad necesaria para soportar. 38 años con sus pies doblados, 38 años con unos pies que estaban dormidos. Escuche bien. No solamente huesos, tendones y aún músculos sin ejercitar. Pero viene una palabra. Una palabra fue soltada. Esa palabra, escuche bien, en lo natural, un hombre de 38 años necesitaba ejercitar, estirar sus tendones, necesitaba una terapia. Por mucho que Jesús haya soltado la palabra, esos tendones necesitaban ejercitar en lo natural, necesitaba a alguien que le ayudara. Pero Jesús
soltó la palabra y los procesos y los músculos y los tendones reaccionaron a la revelación de la palabra y de Cristo. Y él comenzó a caminar. Después de 38 años, ¿quién puede caminar? Solo aquellos que han recibido la revelación de Cristo y que Cristo tiene poder para acelerar esos procesos sobre sus piernas, aún los músculos, los tendones, las células, las moléculas, los átomos, todo lo que estaba reaccionaron a la palabra. Y es más, el Señor le dijo: mira, no solamente vas a caminar, toma tu lecho, agárrate tu cama. Oiga, Jesús es un poquito especial. Le dice: yo sé que tus músculos tienen la capacidad de resistir tu cama, así que agarre las cosas y comienza a caminar, porque sus músculos deben obedecer a la palabra. Escuche bien esto. Hay otro hombre en el templo de la Hermosa. Pedro y Juan se acercan a él. Llevaba tiempo, la Biblia establece un tiempo indeterminado sobre la vida de él. Pero ese hombre recibió la palabra, y la palabra: Cristo, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y ese hombre, dice la Biblia, escuche bien, no dice que empezó a cojear, que empezó a caminar un poquito mal. La Biblia dice que dando un salto se puso en pie y entró al templo. Y la Biblia dice que entró danzando, entró saltando. Eso no lo puede hacer. Oiga, alguien que recibe algo, lo cuide, dice: no voy a cuidarme, no vaya a hacer que me vaya a torcer otra vez la pierna. Pero ese cojo sabía que si Jesús le había sanado, esas piernas tendrían que responder, y que no necesitaba una terapia, que esas piernas habían sido levantadas, que los músculos habían recibido la fuerza. Y él se puso a saltar, se puso a brincar, porque el poder de la revelación de Cristo había tocado un área que había estado quieta y paralítica por años. Por eso, cuando usted recibe una palabra, escuche bien, el tiempo pierde fuerzas cuando usted recibe una palabra. No importa si estuvo detenido cuántos años, la palabra de Dios acelera los tiempos, acelera los procesos, y lo que requería tiempo ya no requiere tiempo, porque la palabra de Dios consume el tiempo. Por eso usted va a ver la zarza que no ardía. Escuche bien, la zarza ardía, y la Biblia dice que no se consumía y ardía. Y le llama la atención a Moisés, dice: ¿por qué? Si toda zarza que arde se debe consumir. Pero cuando la llama estaba ahí encendida, esa zarza seguía ardiendo, porque para poder consumirse requiere tiempo. Todo el fuego requiere tiempo para poder consumir. Pero como la presencia estaba allí, y donde está la presencia de Dios hay eternidad, entonces el tiempo quedó fuera, y eso comenzó a arder, y eso no se consume, porque donde está la presencia de Dios también está la eternidad de Dios. Y cuando la palabra es soltada en un lugar, entonces el tiempo no tiene autoridad sobre las cosas de nuestra vida. Se aceleran y se acortan los tiempos, porque ese es el poder de la palabra de Dios, que tiene el poder sobre el tiempo y tiene poder sobre el espacio. Él es el Rey, Él es el Señor del tiempo y del espacio. Por lo tanto, usted dice: puede ser mucho tiempo, esto me llevará tiempo recuperarme. Y el Señor te dice: yo soy el Señor del tiempo y yo soy el Señor del espacio, y yo puedo hacer en un segundo lo que a ti te tardaría años alcanzar. Él es el Señor, y en Él está la eternidad de todas las cosas. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor ponía esta palabra en mi corazón y se las quiero soltar. Póngame atención a esta palabra, porque el Señor me decía esto: Abel, yo solté una palabra y la higuera en una noche se secó. Con fe se soltó la palabra y la higuera se secó. Y Pedro fue y dijo: wow, se secó hasta las raíces en una noche. La misma palabra que puede secar un árbol en una noche, la misma palabra usada puede ser aquella que pueda hacer que algo que no está dando ningún fruto por años, algo que está seco, algo que usted dice: esto es imposible, necesita una temporada. La misma palabra de fe que puede maldecir y secar algo es la palabra que le puede dar vida y hacer que los frutos comiencen a florecer como en una forma sobrenatural.
Reciba esto por favor en el nombre de Jesús, porque hay cosas que a su vista están secas y una palabra le puede dar vida. Una palabra puede hacer que todo lo que está seco de raíz comience otra vez a reverdecer, y de una noche a otra noche el Señor le puede hacer aparecer frutos tan grandes que en lo natural llevarían una temporada entera, pero en lo espiritual una palabra es suficiente para cambiar lo seco en verde. Reciba eso en el nombre de Jesús. Entonces establecimos que nadie puede caminar sobre las aguas a menos que se rompan los patrones mentales de gobierno. Nadie puede caminar sobre las aguas. Nadie puede caminar sobre las... Pedro no podía caminar sobre las aguas con patrones pensantes gobernantes, porque es imposible. Si él la piensa, no se lanza. Si él la piensa, no se tira. Pero había algo mayor que los pensamientos gobernantes, y era una revelación. Por eso la revelación está por sobre los patrones pensantes y gobernantes. Es algo mayor que está sobre. Porque si usted lo piensa, usted no se tira. Usted hace el cálculo, usted no se tira. Pedro conocía el agua, sabe que el peso del cuerpo es mayor que el peso del agua, y por eso lo natural se tiene que hundir. Pero él no ejerció su caminar por los patrones gobernantes, sino por una palabra de revelación que le fue soltada. Por eso usted va a tener que dejar patrones pensantes naturales, porque el hombre natural vive naturalmente, pero el hombre espiritual vive espiritualmente y cree que Dios es poderoso para cambiar, mover las cosas, mover las piezas, establecer nuevos procesos, cambiar. Dejemos de vivir como una iglesia natural, pensando como una iglesia natural, comiendo como una iglesia natural, viviendo como una iglesia natural, y comencemos a caminar en las dimensiones de Cristo, en las dimensiones sobrenaturales de Cristo. Saber que yo no soy igual que mi compañero, tenemos el mismo uniforme, hacemos lo mismo, parece que recibimos lo mismo, pero mi vida está escondida en Cristo y mi vida está en un nivel sobrenatural. Nos parecemos, pero no somos igual. En mi interior hay algo grande, hay algo mayor, hay una fe poderosa siendo activada. Usted no viva como viven los demás, no piense como piensen los demás. Usted tiene que cambiar su manera de pensar, porque en usted habita la revelación de Cristo. Tiene que pensar de una forma completamente diferente. Usted no puede orar igual que los demás. Escuche bien, Filipenses 3:4 dice así: aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Hablando Pablo, dice: aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. O sea, Pablo está diciendo: si ustedes quieren decirme quiénes son ustedes, les voy a decir quién soy yo. O sea, si yo era tan celoso, yo era un fariseo. Mire, la mayoría de los fariseos en el tiempo de Jesús, lo único que hicieron fue hablar, criticar, pero nunca le pusieron una mano a Jesús. Saulo en su momento, él dice: yo era fariseo. ¿Sabe lo que hice yo? Yo perseguí a la iglesia. Yo puse las piedras en la mano de los hombres para que Esteban sea apedreado. Yo fui perseguidor. La Biblia dice que él entraba a las iglesias y las asolaba, entraba a las casas y asolaba a la iglesia y sacaba del cabello, los tiraba hacia afuera y los mataba. Perseguidor. Él no era solo palabra, él tenía, escuche bien, un celo alto por lo que él creía. En cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Él está diciendo: si quieren mostrar su currículum, les muestro el mío. ¿Quién era yo?
Alcancé niveles delante de los hombres extraordinarios. Nadie puede cuestionar mi vida. Fui universitario, empresario. Fui el hombre que asoló, el más celoso de todo mi tiempo. Fariseo de fariseos, hebreo de hebreos. Impresionante, Pablo, pero él mira hacia atrás. Y ahora que Cristo le ha revelado, él dice, pero saben, todas esas cosas que yo alcancé sin Cristo, para mí hoy son basura. Porque yo voy y camino a la excelencia del conocimiento de Cristo. No es que sean malas, no es que ese título no te sirva, pero no puedes comparar. No es que esa empresa no sea buena, pero no puedes comparar. No es que tu familia no sea hermosa, pero usted no puede comparar. No es que lo que ha alcanzado humanamente, lo que Dios te ha permitido ser o alcanzar, no tenga validez. Pero qué incomparable es el conocimiento de Cristo, la revelación de Cristo. Por eso la gente hoy lo que intenta es mostrar sus títulos, sus logros. Usted lo que puede hacer es mostrar a Cristo en su vida. Y no hay nada más grande en la tierra que Cristo revelado en la vida de un hombre y de una mujer. No es que las otras cosas no puedan ser importantes, pero qué distancia más grande entre un hombre y Cristo revelado. Escuche bien, ya se me agotó el tiempo, pero déjeme intentar terminar. Hemos establecido entonces que el desconocimiento, la ignorancia, las tinieblas son unas armas que el diablo ocupa. Déjeme terminar con esto, a ver, con Simeón. Un hombre de revelación siempre tendrá esperanza. Usted no me puede decir que Cristo ha sido revelado y usted no tiene esperanza, porque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Cuando Cristo es revelado, una persona tiene esperanza. Una persona sabe lo que puede hacer y puede alcanzar. Si tengo, escuche bien, mi corazón inclinado, lo que hacía Simeón, escuche bien. Simeón decía que él esperaba la consolación de Israel. El corazón de Simeón estaba bien inclinado. Él veía a Israel sufriendo, veía a Israel en decadencia, veía a Israel lejos de Dios, veía un gobierno fracasado, veía un sacerdocio corrupto y le dolía su corazón. Y él era un hombre lleno del Espíritu Santo y él decía, esto lo único que lo puede cambiar es que aparezca el ungido. El ungido puede traer lo que ningún gobierno puede traer. Era su pensamiento, él esperaba la consolación, él no esperaba tener una casa más grande, él no esperaba tener un trabajo mejor, él lo que esperaba era la consolación de Israel. Cuando tú esperas, tu corazón está revelado. En realidad tus intenciones son las correctas. Se sabe cuando hay revelación, cuando tu corazón tiene una inclinación correcta. Cuando te escucho hablar y no piensas solo en ti, sino piensas en otros. Tu corazón está puesto en alguien más, no solo en tu necesidad, sino en que la gente conozca a Cristo. Escuche bien esto. Un hombre de revelación es un hombre que disfruta y conoce su descanso. Porque Simeón descansaba. Ahora puedo descansar, dijo él. Porque un hombre que tiene revelación sabe que lo prometido es un descanso para su vida. Un hombre de revelación, escuche bien, tiene promesas que aseguran nuestra vida. A Simeón se le hizo una promesa. Se le dijo, Simeón, tú no verás muerte hasta que veas al ungido. Eso es una tremenda promesa. Porque si llegaban todas las pestes del mundo, Simeón podía salir tranquilo a la calle, porque él sabía que no podía morir. Si venían los romanos, se hacían una redada para matar a los judíos, él sabía que ninguna arma forjada en contra de él iba a prevalecer, porque tenía una promesa, y una promesa es la garantía de todo. ¿Qué importa? Escuche bien, si de pronto usted está viviendo situaciones difíciles, si él se subía a un barco y se levantaba una tormenta difícil, ¿qué importaba? Él tenía una promesa. Si comía un alimento que estaba vencido, él decía, no importa, yo tengo una promesa. Y él sabía que nada ni nadie podía quitarle la vida hasta que la promesa de Dios se cumpliera sobre su vida. Los que cargan una promesa tienen un seguro tan grande. Reciba eso, por favor. Los que cargan una promesa
Por eso la revelación de Cristo es una promesa tan grande que usted sabe que no importa lo que venga sobre la vida, sobre el país, en usted reposa una promesa tan grande que puede guardar su vida y que todo puede perecer a su alrededor. Si usted carga una promesa y usted puede decir no importa. José fue tirado ahí al pozo. José fue intentado. ¿Usted no cree que el esposo de esta mujer, Potifar, no lo quería matar? ¿Usted cree cuántos peligros él tuvo que pasar? Pero él tenía una promesa y él decía no importa, no me puede matar. Dios lo ha dicho y él lo va a hacer. Dios lo habló y él lo va a cumplir. Por eso es una promesa, es una garantía de vida para un hombre de Dios. La promesa para él era no verás muerte. Escuche bien esto. Hay cosas que lejos del Señor fueron difíciles. Me dicen amén a eso. Hay cosas que lejos del Señor han sido difíciles, ¿no es verdad? Todos los que hemos estado lejos, los que vivieron lejos, los que llegaron hace poco a Cristo, su vida sin Cristo fue difícil. Y normalmente cuando llegamos a Cristo vivimos las cosas más difíciles. Se lo voy a volver a repetir. Usted sin Cristo vivió cosas difíciles, pero en Cristo usted va a vivir o ha vivido las cosas más difíciles de su vida. Usted va a escuchar gente decir, mire, yo cuando no estaba en Cristo mi vida era así, 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 pero llegué a Cristo y la cosa se puso, wow, yo no sé. Pero es que justamente así mismo se le hizo la promesa, no verás muerte hasta que hay cosas que nosotros no vamos a ver, porque no podemos enfrentar las cosas más difíciles sin que Cristo haya sido revelado. O sea, ¿por qué usted hoy puede enfrentar las cosas más difíciles del mundo? Las cosas que otros no pudieran soportar, las cosas en las cuales otro en su lugar se hubiese suicidado, se hubiera muerto, estaría en otro lugar, en un manicomio, estaría arrancando por la vida. Y gente dice, usted, pero ¿y usted cómo puede soportar? Y ese problema no pudo llegar sin que Cristo. Por eso antes de llegar el problema llegó Cristo. O sea, Cristo se adelantó a ese problema que sin Él usted hubiese muerto. Usted se hubiese vuelto loco. Eso no lo hubiese podido soportar. Por eso Cristo llegó antes que el problema llegara. Porque hay cosas que nosotros no podemos soportar si no está Cristo revelado sobre nuestra vida. Y cuando Cristo está revelado, el apóstol dice en Filipenses 4:13, no importa, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted puede todo hoy porque es Cristo quien le está fortaleciendo. Y que sin Cristo usted no hubiese podido soportar. Por eso Cristo, viendo que venía el problema, Él se reveló. Él le entregó una palabra. Él le dijo a Pedro, Pedro, te lo voy a decir antes que llegue el problema, porque llega el momento cuando tú me vas a negar. Escúchame bien, Pedrito. Y esa culpa no la vas a poder sobrellevar. Es tanta la culpa que te puede llevar a lo más profundo de la tierra. Pero te lo voy a revelar antes, Pedro. Usted me va a negar 3 veces, pero tranquilo, usted va a volver en sí. Usted va a volver y yo lo voy a recibir. Oh, Pedro, yo te lo estoy diciendo antes que llegue el problema, porque si no me revelo, usted no va a poder soportar. Esa noche va a ser dura, Pedro, pero no importa, yo volveré a ti, yo voy a resucitar. Pedro, antes que llegue ese problema, yo te estoy revelando. Mis queridos hermanos, señoras y señores, Dios nos ha revelado su palabra antes que llegue el problema, para que cuando llegue, usted le dice, usted llegó atrasado. Cristo llegó antes que usted. Cristo llegó antes que usted. Y yo lo puedo todo porque Cristo me fortalece. Aleluya. Esto es completamente diferente. Póngase en pie, vamos, levántele un aplauso al Señor, vamos. No deje de aplaudir a su Señor. Usted puede decirle al Señor, usted puede decirle gracias por llegar a mi vida, porque antes que llegue el problema, Cristo llegó a mí. Antes que venga el problema, Cristo se me apareció. Antes que llegara la crisis, vino la palabra. Y la palabra tiene el poder de sostenerme en medio de la crisis. Aleluya. Gracias. Aleluya. Por eso antes de que el problema llegara a tu vida, el Señor soltó la palabra. Por eso la palabra dice, no nos ha sobrevenido ninguna prueba. ¿Lo que quiere decir esa palabra? Esa palabra no vino antes de mostrar la fidelidad. No te pilló de sorpresa. Pedro,
El diablo te ha pedido para zarandear. Te estoy revelando antes que llegue, porque cuando llegues tú vas a poder resistir. Siempre la prueba llegará después de la palabra, no antes, porque la prueba, la revelación de Cristo nos sostendrá en medio de toda dificultad. Aleluya, aleluya. Eso es poderoso para ti. Recíbelo, recibe. Lo que estás enfrentando hoy, el Señor ya te soltó una palabra para poder vencerlo. No te vas a enfrentar con un gigante que Dios no te haya dado las herramientas, la palabra, las piedras, la habilidad de vencer. Dígale: Señor, gracias. Señor, revélanos a Cristo. Atrás quedan nuestros logros. Atrás queda nuestro nombre. Atrás quedan nuestros triunfos. Atrás quedan nuestros fracasos. Todo pensamiento gobernante que estuvo allí dominando nuestra vida, algunos de tantos años, atrás quedan, Dios, cuando Cristo es revelado. Cuando puedo conocer su amor, su fidelidad, su gracia, su eterna palabra, su bondad, su misericordia. Gracias, Señor, porque tú sabes que hay cosas que no podríamos haber resistido si tú no llegabas primero. Gracias por llegar primero. Hoy día todo lo podemos soportar porque tú nos fortaleces. Gracias. En diferentes años te revelaste a cada uno de nosotros, pero te revelaste, Señor, para fortalecer nuestra vida en medio de toda adversidad que tú sabías que iba a llegar. Eres tan hermoso, Dios. Gracias por tu palabra. Hoy tenemos todo lo que necesitamos para superar y vencer todo lo que nos pueda dañar, porque no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es el Señor, que no dejará que seamos probados más de lo que podamos resistir, y juntamente con la prueba nos dará la salida. Sí, Señor, tú nos darás la salida para que podamos resistir. Oh Señor, tú nos darás la salida en medio de la prueba. Tú eres fiel y tú eres nuestra salida. Tú eres nuestro Señor.